y voy a compartir el libro y recuerden que compartimos el libro digital para leer. Es em, sección 5, capítulo 2, sección 5, la función del obrador de milagros. Así es que si están listos ya, si quieren leer conmigo en el libro digital o tienen su libro a la mano, pues podemos ir empezando. Y antes de iniciar con la lectura, pues quiero hacer una pregunta para quien guste responder, por supuesto. La sección se llama La función del obrador de milagros. Con lo poco que llevamos visto, con lo poco que llevamos comentado y comprendido, ¿quién quiere decirme o decirnos quién es el obrador de milagros? ¿A quién le llaman aquí el obrador de milagros? Gaby, yo ¿Sí? la semana pasada no estuve en la clase y la verdad no he tenido oportunidad de escucharla, Ujú. pero yo creería que el obrador de milagros somos cada uno de nosotros. Ok, Diana. Sí, claro que sí, Diana. Es que sabes una cosa que, bueno, tú ya llevas el año anterior, ¿recuerdas? Con todas las lecciones y también seguramente hablamos mucho de eso ahí. Y sí, tienes toda la razón. El obrador de milagros somos cada uno de nosotros. Y vamos a escuchar, quiero que escuchemos por favor a Cintia. Cintia, ¿quieres extender un poco más Hola, acerca de Gaby. esto? Bueno, básicamente era lo mismo. El obrador de milagros, pues creo que somos todos nosotros cuando Ujú, cambiamos nuestros pensamientos equivocados y ahí es ujú. donde se convierte el milagro, según entiendo. Ok, muy bien, Cintia, muchas gracias. Era Gracias. precisamente lo que quería que extendieras. Ah, Somos cada sí. uno de nosotros, pero ¿por qué lo somos? ¿Qué nos hace ser operadores de milagros? Y bueno, lo acabas de decir, porque estamos haciendo cambios de mentalidad, ¿sí? Recuerden que este es el milagro, hacer un cambio de la mentalidad del ego a la mentalidad del Espíritu Santo, o si quieren ustedes decir, de la mentalidad del miedo a la mentalidad del amor. Entonces, un curso de milagros nos llama a cada uno de nosotros obradores de milagros. Somos los que estamos cumpliendo una función para que este cambio en nuestra mente se lleve a cabo, se realice. Otra palabra que a veces yo utilizo, no se menciona en el curso, por supuesto, porque además creo que ni es correcta esa palabra, o al menos no, no la he escuchado como que se use de manera común, pero en realidad los obradores de milagros pues son los perdonadores, ¿sí? Eso es un obrador de milagros, un perdonador, alguien que está comprometido precisamente con el perdón, tal como el curso lo aborda, lo explica, y por ese perdón que realiza continuamente, la mente va haciendo este paso, ¿no? Del miedo al amor, de la mentalidad del ego a la del Espíritu Santo, y por eso es que somos obradores de milagros. Entonces ahora ya casi di la pista, ¿no? De por qué somos obradores de milagros. Entonces vamos a ver cuál es esa función. Seguramente aquí nos van a decir que la función del obrador de milagros es perdonar. Entonces, si ustedes están listos, pues voy a empezar la lectura, lo vamos comentando, ya saben. em, y bueno, pues espero su interacción, ¿sí? Capítulo 2, sección 5, la función del obrador de milagros. Miren, todavía está aquí entrando la gente. Bueno, párrafo 1. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación.
El obrador de milagros, por lo tanto, no va a estar listo para emprender su función en este mundo, puesto que solo en este mundo se necesitan los milagros, no va a estar listo para emprender su función en este mundo hasta que comprenda cabalmente cuánto miedo le tenemos a la liberación. En una de las clases que di en esta semana, precisamente veíamos eso con personas del grupo. No importa cuánto tiempo tengamos estudiando este curso, cuánto tiempo tengamos practicándolo, te los digo porque estas personas que estábamos en la clase que les comento, pues algunas llevan muchos años estudiando este curso, pero muchos en verdad, 10 años, 12 años, y, y todavía no se ha comprendido cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Y les voy a comentar por qué. La persona que hablaba, que hacía comentarios, decía, es que le tengo miedo a la muerte, es que le tengo miedo a enfermarme, es que le tengo miedo a quedarme sola, a hacerme grande, enfermarme y que no haya nadie que me acompañe y que me cuide y después morirme. A eso es a lo que le tengo miedo. Y entonces, bueno, pues la interrumpí con un comentario y le dije, bueno, es que tú crees que le tienes miedo a eso, pero no le tienes miedo a eso. A lo que le tienes miedo es a liberarte de todo ese miedo. A lo que realmente le tienes miedo es a unirte al amor. Ujú. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, esta persona o esta mente no puede todavía, no está lista para hacer cambios en su mentalidad porque ella todavía piensa que le tiene miedo a otra cosa y no a la liberación. Y parece un poco absurdo, ¿no? Que le tengamos miedo a la liberación y no al aprisionamiento. Parece que todos quisiéramos liberarnos del aprisionamiento, pero nuestra mente está tan aprisionada, valga la redundancia, y nuestra mente está tan eh, presionada con una falsa idea acerca de sí mismo y acerca de todo y de todo, que no entiende lo que es la liberación y tampoco entiende lo que es el aprisionamiento. Hay un dicho en el mundo que usamos a veces que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, preferimos estar en lo que está mal porque creemos que ya lo conocemos y creo que ya me manejo ahí y creo que entiendo y creo que puedo yo tener ciertas escapatorias a eso malo que yo ya conozco y prefiero eso que a liberarme en algo que aparentemente no conozco y entonces me quedo o nos quedamos en algo que le llamamos también en el mundo esta zona de confort, donde yo estoy bien, sí, no estoy en paz, pero ya conozco esta zona, entonces aquí me quiero quedar. Es confortable para mí a pesar de no estarla pasando bien, a cambiar a otra zona en donde soy realmente libre. No quiero hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, eh, un segundito, Miguel. Entonces, es por eso que esta línea dice así: antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente, esencial, básico, fundamental que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Y no solamente que lo comprendan, sino que lo reconozcan, que aceptemos cuánto miedo le tengo a la liberación.
¿Cuánto miedo le tengo a la verdad? ¿Cuánto miedo le tengo al amor? Ujú. Antes de que yo empiece a hacer cambios de mentalidad, porque si no entiendo esto, difícilmente voy a hacer cambios de mentalidad. Ujú. Sí, Miguel. Sí, Gaby, lo que pasa es que yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero también creo que es importante acotar que precisamente el kit de la situación está en enfrentarse a eso, porque es negarte a ti y a todo el entorno que tú has inventado durante toda tu vida. Ujú. No, no sé si la palabra sea correcta, es más que miedo a liberarte, es miedo a ti, Claro, a descubrir que el mundo real no tiene nada que ver con lo que tú has vivido toda tu vida. Entonces, enfrentar esa situación definitivamente no es nada sencillo, pues. sí, Yo no claro. sé si es correcto lo que voy a decir, pero es un miedo comprensible, pues. Es Y totalmente, enfrentar ese miedo es lo que nos supone ir superando o escalando la, la gran escalinata que termina con el despertar final, pues. claro, tienes totalmente razón, Miguel. Y es correcto, muy correcto lo que has dicho. En realidad ese miedo, pues sí, efectivamente es un miedo a nosotros mismos, porque en en el autoconocimiento, en el conocimiento de la realidad que yo soy, a eso le tengo miedo, porque esa realidad es una realidad abstracta, no es concreta, y yo le tengo miedo al abstracto porque lo concreto, pues es ya muy manejable para mí. Ahora, también tienes razón en cuanto a que dices que es comprensible ese miedo y que durante un tiempo, puede ser poco o puede ser mucho, como les decía en el caso de estos estudiantes con los que hablaba hace unos días, eh, que todavía no se comprenda eso porque todavía la mente está instalada ahí en ese aprisionamiento porque todavía le sirve su aprisionamiento, todavía no está listo para la libertad. Entonces, de pronto ese paso es no solo normal, sino que necesario. ¿Por qué es necesario que de alguna manera se le tenga miedo a la liberación y que se sienta uno atraído por el aprisionamiento? Porque, em, porque mi mente está tan confundida que no entiende, literalmente, ¿eh? No entiende lo que es liberación y lo que es aprisionamiento. Por eso hablaba de esta zona de confort que a veces llamamos. Nosotros le llamamos zona de confort porque creemos que ahí estamos bien. Entonces creemos que es una zona donde soy libre. Entonces estoy confundido. Esa zona no me ofrece libertad y la otra sí, pero es un paso para que, pues voy a decir algo que espero que no los desilusione o no los decepcione, pero es un paso necesario porque muchas veces el dolor o el sufrimiento tienen que llegar a puntos muy altos para que la mente pueda decir, ahora sí, yo ya no quiero más esto, ya no lo aguanto, debe haber otra manera. Gaby, Ujú. dicen que la autopista hacia la felicidad es el dolor. Sí, Entiendo lo que tú estás diciendo. sí, Fíjate, yo sí, yo creo que la mente sí lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que lo que entiende está totalmente equivocado. sí, por Lo que supuesto. nosotros creemos que es libertad es realmente estar aprisionado. Lo que nosotros pensamos que es estar despierto es realmente estar dormido. Ajá, Lo que pasa es que la mente entiende exactamente todo lo contrario de lo que ciertamente está ocurriendo. todo lo contrario, porque nuestra mente está invertida a la realidad. Lo que la mente cree que es placer, en realidad es dolor. Pero esos pasos dolorosos
tienen que ser necesarios hasta que te des cuenta que ya no puedes más con eso y entonces quieres otra forma de percibir todo. Ahí es donde entra el obrador de milagro. Ahí es donde dice, estoy dispuesto a que haya un cambio en la forma en cómo percibo lo que yo creo que es la realidad. Realmente necesito un aprendizaje, un cambio. Muchas gracias, Miguel. Bien, seguimos. Si hay alguna duda o comentario, no duden en levantar su mano. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento. Es lo que venimos comentando. Creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Miren, cuando operamos desde nuestro sistema de pensamiento del ego, y en realidad todos prácticamente estamos operando desde ese sistema, y nosotros buscamos un culpable de cómo nos sentimos, lo buscamos afuera y le echamos la culpa a algo de afuera de nosotros, a una persona, al país, al gobierno, al clima, y pensamos que esa es la causa de por qué yo me siento mal o incómodo. Yo estoy pensando que me libero, que así me libero de la culpa que internamente yo siento, aunque esta culpa no sea plenamente consciente. Yo la proyecto, la saco afuera, se la pongo a otro y entonces, wow, quedé libre de la culpa. Ahora la tiene otro. Y quedé tan aprisionado como el otro, pero eso no lo veo. Es a lo que se está refiriendo todo esto, ¿no? Por eso es que dice creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede, a su vez, de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. O sea, no es posible que el daño se limite al cuerpo y que la mente eh, pueda hacerse daño a sí misma. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. ¿Se acuerdan que en la sección pasada hablábamos de que el error no está en el mundo de las formas? El error no está en los cuerpos, el error no está en las personas o en las condiciones o situaciones que le conciernen a un cuerpo. Ahí no está el error. El error está dentro, en la mente. Entonces, entender todo esto, inmediatamente, eh, esto introduce a la propia mente a que debe corregir ahí mismo, en la mente. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento, porque es el pensamiento el que está errado o equivocado. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es totalmente neutro, no puede crear nada. Entonces no puede cometer errores. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido.
Y la manera en que renuncia la mente a sus creaciones falsas, pues es obrando un milagro que lleve a cabo un cambio de mentalidad. Por lo tanto, que cumpla su función. También habíamos hablado en la sección anterior un poco acerca de la magia y aquí nos vuelve a hablar de esto. La magia es el uso insensato. Insensato quiere decir sin mente. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, y está entre comillas, hechizo, que si tienes miedo pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Entonces, hablábamos de que esta magia o estos artificios curativos físicos, lo que van a hacer en la mente es ayudarla a liberar un poco de miedo para que la mente pueda estar lista para realizar su función. Y entonces, como habíamos comentado la clase pasada, un curso de milagros nunca está en desacuerdo con el uso de medicamentos o de médicos o de cualquier cosa que esté destinada a arreglar cosas del cuerpo o cosas del mundo. Eso nos sirve para liberar un poco el miedo de la mente y entonces poder llevar a cabo una función verdaderamente creativa. Y dice aquí, mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Gaby, Sí, perdón la Mónica. interrupción. Sí, sí, ¿Están ligando aquí entonces vulnerabilidad con miedo? sí, Ok, claro, ok. sí. Están ligando vulnerabilidad con miedo porque nos están hablando de que el miedo generalmente está relacionado con sucesos que le pueden ocurrir al cuerpo. Ujú. ¿Y por qué puedo tener miedo de que al cuerpo le ocurra algo a menos de que yo crea que El el cuerpo cuerpo es existe. vulnerable? Que Ah, el ok, cuerpo es vulnerable. Ujú. ok. Entonces, mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, esa creencia que tienes de que puedes recibir algún daño en el cuerpo, que el cuerpo puede padecer algo, no intentes, dice aquí, no intentes obrar milagros. Es decir, recurre primero a los medios físicos para que en tu mente se libere un poco el miedo o la sensación de vulnerabilidad y entonces estés listo para hacer un cambio verdadero en tu mente. Ujú. He dicho Ok. ya, he dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. Antes de que continuemos, en el primer capítulo, cuando leíamos los principios de los milagros, también se nos dijo que una mentalidad milagrosa es una mentalidad de estar listo. Y si se fijan,
es un poco lo que me están también hablando aquí, que yo debo estar listo para obrar el milagro. Es decir, cuando ya no percibo vulnerabilidad en mí, cuando el miedo se ha liberado, aunque sea mínimamente. Cuando no se ha liberado el miedo y todavía creo ser vulnerable, creo ser dañado, creo ser atacado, creo ser, pues dañado de alguna manera, quiere decir que entonces yo todavía no estoy listo para la liberación que supone el milagro. Ujú. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Habíamos dicho que los medios físicos van a liberar un poco de miedo en la mente, pero no la van a volver recta. Solamente van a liberar un poco de miedo para que entonces la mente esté lista para obrar un milagro o un cambio de mentalidad. ¿Sí? Y esto es lo que dice aquí. En cuanto a que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. Al contrario, el milagro llega y restituye la mentalidad recta, cuando todavía incluso puede haber algo de temor. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente. Aquí es donde dice, aunque sea mínimamente, que esté libre de miedo, aunque sea mínimamente, que esté lista para la liberación o el milagro. Aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. Quiere decir que el obrador de milagros o el que hace estos cambios de mentalidad los hace en su mente o los va a hacer aparentemente primero en su mente, pero después se va a extender a otras mentes, a hacer las mismas correcciones. Y para hacerlo en otras mentes, ya habíamos comentado, no necesita irle a decir al otro cómo hacerlo. Es decir, no necesita utilizar las palabras, ni necesita decirle, pues yo creo que lo que tú debes hacer es estudiar el curso de milagros. No, no necesita decirle nada. Cuando la mente está en paz, esa paz se extiende automáticamente al resto de la mente y está también curando. El sanador que confía en su propio estado de preparación, aquí también están tratando a la mente o al obrador, la mente obradora de milagros como el sanador. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Y regresémonos unos cuantos renglones. Dice, mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Entonces, la mente que confía en su propio estado de preparación no está entendiendo la naturaleza del milagro. No está entendiendo la naturaleza del perdón ni la naturaleza de la curación. Entonces, ese entendimiento está en peligro. Si el entendimiento está en peligro, ¿qué caso tiene que yo, por mi cuenta, intente obrar milagros o cambiar de mentalidad o perdonar, si tú quieres decirlo de esta manera?
No tiene sentido. Lo que viene a decirme el Espíritu Santo en mi mente es precisamente que yo estuve equivocado con respecto a lo que yo creía entender. Y si yo confío en mi propio estado de preparación, es como si yo le dijera al Espíritu Santo, no, no, Espíritu Santo, no me vengas a decir qué es lo que yo debo entender. Yo ya lo sé, yo ya lo entiendo. Y como hablábamos anteriormente, la verdad es que no entendemos nada. Entonces, mientras yo no tenga esta comprensión completa y mínimamente sepa cómo liberar el miedo de mi mente, hasta entonces puedo empezar a obrar milagros. Hasta entonces puedo genuinamente ponerme a perdonar. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación. Aquí es donde vemos otro ejemplo de lo que hablábamos con Miguel. Otro ejemplo de la mente invertida. El mundo nos dice que es importante nuestro estado de preparación, que estudiemos, que investiguemos, que acumulemos la mayor cantidad de datos posibles y de información posible para tener conocimiento o preparación. Y aquí me están diciendo lo contrario. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. En el mío quiere decir en el de Jesús o el Espíritu Santo, que son lo mismo, que finalmente son la voz que habla por Dios. Mientras tú tengas firme confianza en eso, no importa tu estado de preparación. Y no necesitas estar pendiente en absoluto de eso. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Hablábamos de la mente invertida. Bueno, aquí ya lo dijo. Y esto que les comentaba de estas personas en otro grupo, o de esta persona que decía de todo aquello de lo que tenía miedo, de todas maneras esta persona decía, pero pues no sé por qué sigo teniendo miedo, por qué me sigo enfermando, por qué no tengo paz, por qué no me siento a gusto. Si yo todo el tiempo le estoy hablando al Espíritu Santo que me ayude, que me ayude, que me guíe, y yo trato de perdonar y de entregar y perdonar, aquí me está diciendo por qué, porque yo no veo esa paz que deseo, esa tranquilidad y esa seguridad que deseo experimentar. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. O sea que esta persona, como muchas otras, a pesar de realmente desear estar en paz, realmente desear estar tranquilo, sosegado y de alguna manera libre de miedo, no se han liberado del miedo. Todavía opera bajo su mentalidad de miedo. Todavía ha puesto a cargo de todo a su ego. Dice aquí que estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación.
pero mantengas firme confianza en el mío. Y lo que hace esta otra persona o personas que tienden a obrar milagros, a querer obrarlos, sin embargo el milagro parece no estar dando resultado, es porque en lugar de tener confianza en la mentalidad recta o amorosa del Espíritu Santo o de Jesús, como le quieras llamar, están teniendo firme confianza en su ego. Aunque todavía esto parezca ser un tanto inconsciente, todavía tienen firme confianza en su ego. Entonces, fíjense, es una mente que se debate entre querer estar en paz o querer estar en la mentalidad recta, pero al mismo tiempo quiere seguir en su mentalidad ego o de miedo. Quiere tener un pie en un lado y un pie en el otro. No quiere estar parada firmemente en un solo lugar. No. Pongo un pie en el ego por si lo necesito y pongo un pie en el Espíritu Santo por si se me ofrece. Y eso no da lugar a ningún tipo de curación y sí da lugar a más confusión y a más miedo. Porque es innegable que esta persona que dice yo entrego y perdono y llamo al Espíritu Santo y yo no tengo paz. Y cada vez se suma una enfermedad más a mi cuerpo y cada vez tengo más problemas. Entonces, quiere decir que mantenerse de esa manera en la mente le crea más confusión y más desasosiego que tranquilidad y paz. ¿Sí? Sí, Cintia, te escuchamos. Gracias, Gaby. Creo que ya lo dijiste, fíjate, pero mi duda era que entonces esta persona lo que está haciendo no es como aceptar que la mejor opción en caso de una situación sea la que le envíe el Espíritu Santo, sino creer que, pedir creyendo que él tiene la mejor opción. Exacto, exactamente, Cintia. Sí, pero creo que ya lo habías aclarado, por eso después bajé la mano. Muchas gracias. Pero qué bueno que lo preguntas. Ujú. O sea, es muy bueno reforzar las ideas que parece que ya comprendí para darme cuenta de que si no estuvieron comprendidas, qué bueno que pregunté, De acuerdo. ¿no? Ujú, Eh, ujú. es totalmente correcto, sí. Ok, gracias. La persona que cree esto o la mente que cree esto, cree que a pesar de que le hable al Espíritu Santo, de que cree que está dispuesta a perdonar, de que cree que está dispuesta a liberar muchas creencias y asimismo a liberar su mente o a sanar su mente, al mismo tiempo cree que por sus propios medios puede encontrar recursos que le ayuden a solucionar o solventar sus problemas en el mundo. Esto hace que ni uno ni otro se puedan resolver, ni uno ni otro deseo se puedan resolver. La mente tiene o debe tener, mejor dicho, debe tener un solo deseo. Y esto es importante que a veces nosotros mismos nos preguntemos eso. ¿Qué es lo que realmente deseo? Porque al preguntarle yo a esta persona que les comento, le decía, a ver, yo aquí veo demasiados deseos que tienes. Dime uno de esos deseos que tú crees que es lo más importante. Pues es que sí deseo la paz, sí deseo estar en paz, pero es que también deseo curarme de esto que tengo, también deseo que se resuelva mi problema de vivienda, también deseo que se resuelvan los problemas con mis papás. Ah, entonces la paz todavía no es lo único que deseas. ¿Deseas la paz? Eso no lo puedo ni dudar ni refutar. Sí la deseas, pero también deseas otras cosas.
Entonces, primero pregúntate qué es lo que realmente deseas. Porque si todavía deseas que el cuerpo se sane, que se resuelva lo de la vivienda, que tus papás también se curen de lo que ellos tienen, que el dinero llegue, etcétera, etcétera. Entonces es mejor que no trates de obrar milagros, como acabamos de leer, que no trates de obrar milagros y mejor te aboques a solucionar los asuntos físicos tal como tú los concibes o tal como tú los percibes. Porque si tú te dedicas a querer solucionar las cosas físicas, pero al mismo tiempo querer solucionar los asuntos de la mente, vas a entrar en un estado de confusión que va a dar lugar precisamente a lo que veíamos con esa persona, a lo mal que se siente ya, en todos sentidos, no solo en el físico, en todos sentidos, porque finalmente acabó diciendo, ya no puedo más con esto, estoy desesperada, ya no puedo más con esto. Y no es que esté lista para pedir una forma diferente de ver, no. Con lo que está desesperada es con su propio estado de confusión, que no sabe para dónde moverse. Ujú. Espero que esto haya un poco completado esto que leemos para la mejor comprensión. Sí, sí, Entonces, muchas gracias. gracias a ti, Sim. Entonces, seguíamos leyendo. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Y ya habíamos hablado qué es la expiación. Y ya hemos hablado también el cómo la acepto. La expiación es la verdad acerca de mí, la realidad acerca de mí, cómo Dios me creó a mí, que soy su hijo. Esa es la expiación. Eso me toca aceptarlo. Puedo no aceptarlo, pero entonces estaré todo el tiempo viviendo en una mentalidad no recta. Pero si yo acepto quién soy realmente, entonces la mentalidad no recta empezaría su proceso de sanación. Ujú. Entonces, repito esta línea. Toda forma de mentalidad no recta, y si entendemos lo que quiere decir toda forma, todo lo que veo en la forma, el problema de mis papás, el problema de la casa, que no consigo vivienda, el problema aparte de la salud de mi cuerpo o de la enfermedad de mi cuerpo. Eso es toda forma de mentalidad no recta. Es el resultado de haberte negado a aceptar la expiación para ti mismo. Entonces, quiere decir, para que podamos entenderlo, que esta persona, así como muchos de nosotros, no hemos aceptado que soy el Hijo de Dios perfecto, inocente, impecable, eterno. Por eso es que me veo metido en problemas, digamos. Ujú. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí
la curación. Si tú aceptases la expiación, eso te coloca en una posición desde la que tú podrías reconocer que aquellos que parecen tener necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Ellos todavía están pensando que la curación es otra cosa. Por eso buscan la curación por otros medios o por otros caminos que no van a conducir a la verdadera curación. Es decir, se puede sanar el cuerpo de esa persona. Eventualmente podría llegar a curarse. Podría también resolver su problema económico y de vivienda. También podrían resolverse eventualmente las situaciones con sus padres o las que ella percibe como problemáticas con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con el asunto del dinero. Se podría resolver. Pero si tu mente no está sanada, ¿qué crees? Que va a ir y a buscar otra condición problemática en la que se pueda meter porque no ha sanado. El que se resuelvan los problemas en la forma no quiere decir que se resuelvan los errores de la mente. Yo podría cambiarme no solo de casa, sino de ciudad, sino de país. Bueno, si fuese posible, podría cambiarme hasta de planeta para quitarme los problemas de este planeta o de este mundo. Pero allá donde vaya, llevo mi mente errada, va conmigo mi mente errada. Entonces puedo llegar a Júpiter a poblar y voy a ver ahí algún problema. Algo no me va a tener en paz. Porque lo que no llevo en mi mente, pues es la paz. Entonces necesitamos la curación de la mente, no de las formas. Es decir, deja las formas en segundo plano. No que no te importen y que no las atiendas. Que eso no sea tu prioridad para sanar. Entonces, el párrafo 5 dice, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esa es la única responsabilidad que tengo aquí. Y aceptar la expiación va a provenir directamente de un perdón que yo haga. Porque el perdón, como medio correctivo también, va a restituir mi mente recta. Y solo en mi mente recta puedo realmente yo aceptar que soy el Hijo de Dios. Inocente, perfecto, impecable, eterno. Esa es mi única función aquí. No tengo otra. Aunque crea tener muchas. En este mundo, la única función que tengo es esa. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo. No es el cuerpo, no son las formas las que tienen creatividad o que crean. La mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes
estrictamente constructivo, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. Y como decíamos, eliminar la confusión de niveles en otros no es que yo necesariamente tenga yo que decirles a los otros en qué están equivocados, cuál es su error y cómo lo pueden solucionar. No voy a andar regalando el libro de Un Curso de Milagros a todo el mundo para que lo estudie, porque eso deshace o elimina su confusión de niveles. No. Desde mi mente me posiciono en un lugar donde una vez que los errores o la confusión de niveles en mi propia mente se deshace, ahí automáticamente se deshacen en el resto de la mente. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas, o sea, sus ilusiones, sus percepciones equivocadas, su mentalidad errada, ¿verdad? Estos son sus creaciones falsas, no pueden hacerles daño. No pueden. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje. Y ya habíamos visto que el cuerpo es un recurso de aprendizaje. A exagerar el valor de su propio cuerpo o recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante, de una mente que puede continuar aprendiendo y cambiando. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No tienen alguna pregunta o comentario? Vamos bien. Ok. El día de ayer, o también en estos días de la semana, hablaba yo con alguien de manera personal, ¿no? Física. Y esta persona me decía, es que a mí me molesta mucho que fulano de tal se comporte de tal manera. Eso a mí me enoja mucho. Es que por razón de lo que él hace, por eso es que yo no estoy tranquila, porque sé que está cometiendo errores. Es que lo que él hace, y hablaba de diferentes personas, es que lo que él hace a mí me afecta demasiado. Ahora yo estoy muy preocupada y no sé qué hacer. Mientras esa persona me decía todo eso, yo ni asentía, ni negaba, nada, solamente la estaba escuchando, pero al mismo tiempo yo estaba pensando, ¿cómo se cumple lo que un curso de milagros dice en todas nuestras interacciones personales? ¿Cómo la mente siempre busca echarle la culpa al otro para decir que es por culpa del otro por lo que ésta se siente mal, o enojada, o preocupada, o triste? Eso es muy fácil para las mentes que están en esa zona de confort que yo les decía. Es muy sencillo porque a lo que este curso te lleva es que la mente se haga responsable de sí misma como mente y ya no tenga la necesidad de verse liberada echándole la culpa al otro o poniendo la causa de su malestar fuera de ella. Lleva la causa o lleva la proyección a su causa, que es la mente que está pensando eso. Y entonces
al darse cuenta, en ese mismo nivel corrige. Ya no necesita decirle al otro lo mal que se comporta o los errores que comete, lo mal que está haciendo las cosas. Ya no necesita hacer eso. Simplemente reconoce que son sus propias interpretaciones equivocadas y las corrige ahí mismo, en su mente. Entonces, cuando yo estaba escuchándola y haciendo estas, pues, conjeturas, al mismo tiempo yo estaba perdonando todo eso que sé que proviene de mí. No todo, pero algunas cosas que sé que son mías, vamos, que provienen de mí y que están también siendo proyectadas. Entonces, cuando por fin esta persona se cayó de todo lo que venía hablando, ni siquiera esperó a que yo dijera una sola palabra. Con lo que yo estaba pensando y perdonando que me corresponde a mí, entonces esta persona dijo, pero está bien, entiendo lo que tú siempre dices, que si eso me afecta es porque yo le he dado significado o poder para que me afecte. Si lo corrijo en mí, la otra persona, aunque haga, diga o torne, pues ya no me va a afectar. Tienes razón. Y pues yo me quedé muy asombrada porque dije, pues si no he dicho nada. Entonces esto también nos lleva a ver cómo si se sana mi mente, se sanan al mismo tiempo otras mentes que están involucradas conmigo. Eso es lo que quiere decir esta última línea que leímos, o estas últimas dos líneas. El mensaje que entonces les comunica a otro es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas, sus ilusiones, sus percepciones erradas, no pueden hacerles daño. Al afirmar esto en tu mente, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes, la regresas, digamos, a su verdadero papel como estudiante, ya no como guía, sino como estudiante. Cuando nosotros decimos, es que el otro está equivocado, debería hacer las cosas de esta manera. Es que el otro no sabe hacer esto, debería hacer lo otro. Es que se está comportando muy mal, no debería de comportarse así porque es incorrecto. ¿Qué es lo que está haciendo esa mente? Arrogándose un papel que no le corresponde. Él no es guía de los demás. Si no puede corregir sus propios errores, ¿cómo va a corregir los de otros? Pero así funcionamos todos. Cuando yo señalo y digo que los demás son los que están actuando mal. Entonces, en lugar de poner a mi mente en el papel de estudiante, de alguien que puede aprender, me estoy poniendo en el papel de maestro. ¿Sí se entiende todo esto? Vamos entonces al párrafo 6. Gaby, yo tengo un comentario. Y por ejemplo, en este caso, para evitarnos o para evitarme a mí el ver el error en nosotros, algunas veces nos has dicho, y no sé si en este caso funcionaría de esta manera, es decirle o pedirle al Espíritu Santo que me deje ver o me enseñe otra manera de verlo.
Claro, sí, Diana, Para no emitir ese juicio, entonces pido que me enseñe una manera diferente de verlo. exactamente. El Espíritu Santo no me va a enseñar una manera diferente, me va a enseñar su manera. Esa manera suya es diferente a la mía, ¿no? Entonces yo le voy a pedir al Espíritu Santo en mis primeros intentos de perdón, en mis primeros ejercicios de hacer cambios de mentalidad, yo le puedo decir al Espíritu Santo, enséñame a ver a mi hermano sin juicio. Y se entiende, obviamente, que verlo sin mis juicios, sin los míos, no los del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también va a juzgar a mi hermano, Y pero lo los va a juicios, juzgar como Dios lo juzga, ujú, ¿sí? Entonces quiere decir que mis juicios van a quedar anulados, no van a tener ningún valor y yo no voy a poderles dar valor cuando en mi mente se me comunica otra cosa, se me comunica lo que realmente es valioso, no lo que yo creía que era valioso para mí. Ujú. Sí podemos ocupar este recurso, Diana, pero este recurso no va necesariamente a sustituir mi trabajo de perdón verdadero. ¿Cuál sería el perdón verdadero en este caso? El que yo reconozca todos los juicios que he hecho, que los, em, que los cuestione y que vea yo por qué los hago, por qué tienen utilidad y por qué sirven para mí. Y una vez que me dé cuenta de que no me sirven de nada, entonces sí pueda yo decirle al Espíritu Santo, ahora sí, llévate esto, porque no me sirve. Ya me di cuenta que no me sirve. Porque si aquello me sigue sirviendo, no se lo voy a entregar al Espíritu Santo. Y Él no me va a quitar a fuerza lo que yo no quiero entregar. Pero en lo que voy empezando a caminar este camino de perdón, sí puedo decirle, enséñame a ver a mi hermano sin juicio. Enséñame a verlo tal como Él es. Sí, Diana, así es. ok, Gaby, gracias. Ujú. Mm, Párrafo 6. ¿Vamos bien con todo esto? Párrafo 6. Diga, Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear, en cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, que es la mente. Mas, si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Por eso en un principio me hablaron de que es muy importante que yo comprenda o que haga una distinción clara entre libertad y aprisionamiento y que no confunda los niveles. El cuerpo no es un nivel creativo, pero si yo creo que el cuerpo es un nivel creativo, es decir, que se crea sus propias enfermedades o que se sana por sí solo, entonces estoy dotando falsamente de iniciativa propia al cuerpo. Y entonces ese cuerpo se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar, porque entonces la mente dice, bueno, pues el cuerpo ya se curó, o se puede curar, o se enferma solo y no se puede curar, pues entonces yo como mente, pues no tiene ningún caso que esté aquí.
¿Qué me importa la mente? Lo que me importa es el cuerpo. Ujú. Y entonces la mente pierde su capacidad u olvida su capacidad de que es ella la que puede cambiar, de que ella es el estudiante y de que puede tanto aprender, o sea, cambiar, como crear, no el cuerpo. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. O sea, no me voy a iluminar. Cuando me ilumine, no me voy a iluminar con todo el cuerpo. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo. Vean, al reconocer que este no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Cuando dice que puede hacerle llegar su iluminación al cuerpo, quiere decir que entonces la mente va a percibir correctamente a ese cuerpo y ya no lo va a dotar con mentiras. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Ahora nuestro cuerpo no está puesto en armonía con la mente recta, está en armonía con una mentalidad errada, con una mente con ego. Por eso es que el cuerpo parece comportarse de manera errática. Por eso es que parece enfermarse. Por eso es que parece cometer errores, malos comportamientos o inadecuados comportamientos. Claro, porque ese cuerpo lo único que está haciendo es expresar la mente a la que está puesto a cargo. Pero si el espíritu, perdón, si el cuerpo está a cargo de la mente recta, pues entonces ese cuerpo también va a expresar lo que hay en la mente recta. Y entonces así es fácil poderlo percibir rectamente. Y el cuerpo entonces también se va a poder modificar eventualmente. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Es decir, que despiertes tu mente o tu conciencia a que solo el espíritu existe y solamente el espíritu es real y que el cuerpo no es real y no es lo que tú eres. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. ¿Se acuerdan de que les comenté de esta persona que hablaba en la clase, que decía, es que yo tengo miedo a la muerte, a morirme, a enfermarme, a quedarme sola, que nadie me atienda? Y le dije que no, que en realidad a lo que le tiene miedo es a lo que ella realmente es, al amor que ella realmente es, al amor que Dios es.
a la paz verdadera, a la felicidad verdadera, es a lo que se le tiene miedo. Y aquí lo dice de otra forma. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Tu visión espiritual te mostraría que tú eres solo amor, que tú eres solo paz, que tú eres solo verdad, felicidad, que eres solo espíritu. Y de eso es de lo que tenemos miedo, que se me muestre que yo soy solo espíritu o solo amor. Y como el amor no tiene forma, eso es de lo que tengo miedo, de perder la forma, de perder el cuerpo o el personaje que he fabricado. Por eso no quiero el amor, por eso rechazo el amor. Prefiero seguir en la oscuridad, prefiero seguir en el aprisionamiento que ser libre. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Ya dije cuál es el resultado de la incomodidad. El resultado de la incomodidad es que a mí se me muestre que yo soy el hijo perfecto que Dios creó, en espíritu y en mente. Eso es lo que me causa incomodidad. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, y también ya habíamos visto cuál es el altar es la mente. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Y esto lo explicamos, esta línea la explicamos o la comentamos cuando Diana preguntó si temporalmente se puede usar ese recurso de decirle al Espíritu Santo, enséñame a ver a mi hermano sin juicios, sin mis juicios. Enséñame a verlo en la verdad. Y es lo que dice aquí, le estoy permitiendo al Espíritu Santo contemplar mi mente profanada por juicios, mas él no ve esos juicios, él de inmediato mira hacia la expiación, o sea, hacia la verdad. Por eso es que él me puede ayudar a ver a mi hermano en la verdad. Porque él no ve siquiera los juicios, aunque yo le diga, yo he juzgado a mi hermano de esta manera y de esta y de esta y de esta y de esta, ya se lo dije, se los puedo entregar porque ya no les veo utilidad, pero aunque yo se lo diga y se lo entregue, él no lo ve. Él ve solo hacia la verdad, hacia la expiación. Y eso es lo que él me comunica a mí, la verdad. Nada que él perciba, él, el Espíritu Santo, puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección.
Qué interesante esta idea. Ya habíamos hablado un poco acerca de ella. ¿Cómo la entienden ustedes? Alguien que quiera comentar. ¿Cómo entiende esta línea? La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Gaby, Ujú, algo quizá muy burdo, pero que vemos muchísimo en el día a día, es como que lo que te choca, te checa. claro. Entonces, de alguna u otra manera, el exterior, pues, está generando incomodidad Ujú, para que yo tome conciencia de esa incomodidad y ejecute una corrección inmediata. exacto, exactamente, Mon. Entonces, fíjense qué interesante. Es malo, es incorrecto, es desagradable que yo, que las formas del mundo, las personas, las situaciones, las cosas, crea yo que me producen incomodidad. No es malo. Qué bueno que me producen incomodidad, porque si yo estoy dispuesta a sanar, entonces esa incomodidad me va a servir para darme cuenta de cuáles son las cosas que yo puedo sanar en mi mente. En lugar de decir que el error es del otro, yo voy a darme cuenta qué es lo que a mí me suscita ese error o esa incomodidad. Y lo puedo llevar a corregir. Tengo necesidad de corrección, porque si no tuviese necesidad de corrección, yo no percibiría lo que percibo. Simoni. Me voy a permitir poner un ejemplo, que es Ujú. cuando yo estoy con pacientes. A veces, y digo esta frase, el paciente me dice, no, 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 a ver, espérame, no. O sea, yo no puedo ser esa, voy a poner un ejemplo, esa mamá que en el supermercado está golpeando a su hijo, discúlpame, no puedes, yo, o sea, me choca, me checa, no entiendo esa parte porque yo no soy golpeadora, yo no soy, entonces ahí las paro, por ejemplo, y les digo, a ver, no se trata de que tú seas eso, se Ujú. trata de lo que genera en ti adentro. Y en ti Mm. está generando un sentimiento de injusticia. ¿Cómo maltratas tú a tu niño interno, por ejemplo? O sea, ahí se quedan así como que, ah, sí es cierto, sí soy lo de allá enfrente, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí claro, soy eso, sí soy eso. claro, ah, sí soy Claro, eso, sí es cierto. Exacto. claro, exactamente. Por eso las situaciones, las personas, las condiciones se presentan en nuestra experiencia de vida en este mundo. No se presentan porque algo o alguien quiere ejercer una clase de venganza contra mí y me está mandando lo puro malo y lo que a mí no me gusta. No, es que eso lo estoy buscando yo, mi propia mente lo está buscando porque tiene mucha necesidad de curación o de corrección, de corrección, perdón. Entonces se presenta eso, yo mismo lo estoy poniendo ahí porque necesito ver dentro de mí el origen de la incomodidad y llevar eso a sanar de inmediato. Claro, Gaby, porque también cuando hay incomodidad, me está queriendo decir que algo no está bien, no va bien. claro, algo no está bien, pero si yo empiezo ya mínimamente a comprender los principios de este curso, me puedo dar cuenta que algo no va bien, pero no es que algo no vaya bien allá afuera, es que algo no va bien acá adentro. Y eso es lo que puedo llevar a corregir. Por eso no necesito corregir a las personas. Por eso no necesito corregir sus comportamientos. Por eso no necesito que las condiciones del mundo cambien. Lo que necesito cambiar
es mi mentalidad. Lo que necesita sanarse es mi mente. Y los errores de mi mente necesitan corrección. Hubo un momento pues de mi experiencia con el estudio de este curso y con la práctica de este curso, en que incluso yo decía, qué bueno que las cosas me siguen incomodando, que las personas me siguen incomodando, que estas cosas no me gustan, que lo otro me enoja, que lo otro me entristece, qué bueno, porque si no, entonces yo no tendría la manera de darme cuenta de todo lo que yo puedo corregir dentro de mí. Y no es que bailes y cantes y aplaudas porque algo aparentemente está ocurriendo malo o feo en tu vida. No es que lances cohetes y... No, no, no. Es simplemente, esto es una oportunidad de curar mi mente. Esto es una oportunidad de corregirme a mí mismo y de conocerme, por lo tanto, a mí mismo, quién soy yo realmente ante esta situación. De eso sí puedes estar agradecido y complacido. Muy bien, Diana. Muy bien, Moni. Bien, entonces seguimos viendo esto. El párrafo 8 dice, el miedo a la curación surge, y ya habíamos leído, ¿verdad? Que tenemos ese miedo a la curación o a la liberación o ese regreso a la paz o al amor. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Voy a regresar al ejemplo de esta persona que les vengo comentando desde el principio. ¿Por qué entonces esta persona, a pesar de sus entregas y de sus llamados de ayuda al Espíritu Santo y de su perdón que ella cree que realiza, por qué aún así no ve paz? ¿Por qué aún así no está tranquila, sosegada, calmada, ecuánime? ¿Por qué no se siente segura y a salvo? Porque en realidad no es eso lo que ella quiere ver. Ella cree, claro que de una manera inconsciente, por supuesto. Esa mente cree que todavía no está completamente dispuesta a aceptar que la curación es necesaria. Ella todavía tiene necesidad de dolor, de sufrimiento, de angustia, de pesar, de todo eso que ella cree que vive. Y esto parece ser muy cruel. ¿Cómo todo esto que vivo, que entiendo o concibo como dolor, sufrimiento, pesar, etcétera, está aquí porque yo quiero que esté aquí, porque es lo que quiero encontrar, porque es lo que estoy pidiendo encontrar? Pues es que la mente así funciona. En alguna parte del curso dice, tú no tienes paz, tú no experimentas paz, no porque no puedas experimentarla, no la experimentas porque no quieres experimentarla, quieres experimentar otra cosa. Y es lo que le hablaba yo a ella de todos estos deseos contradictorios y conflictivos en la mente. Sí deseo la paz, pero también deseo que mis papás se curen y también deseo que se me solucione el asunto este de dónde voy a vivir. Entonces, eso es lo que estás buscando todavía,
ese desasosiego, ese desánimo, ese pesar que te producen esas cosas o que crees que esas cosas te producen. Tu mente las está poniendo afuera porque las quiere ver. Todavía no quiere ver la paz, porque si realmente quisiera verla, la vería, la experimentaría, la tendría. Pero si no la tiene es porque todavía no está lista para realmente desearla como lo único que desea. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, dice que mientras creas, ve cómo lo que tú crees es lo que ves. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. Por eso ella no ve paz o no ve corrección en su mente, porque tanto si resuelve el problema de la vivienda, queda el problema de los papás enfermos. Y si los papás se curasen, queda todavía el problema de su cuerpo enfermo. Por eso es que los intentos de corregir afuera son intentos que están mal encausados. La verdadera visión queda nublada, o sea, lo que acá nos dijeron como visión espiritual, que es la verdadera visión, queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado, tu propia mente llena de falsedades. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido, que realmente ha sido profanado. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Pues claro, antes de la separación mi mente estaba impecable, tal como Dios la creó, perfecta con su capacidad o con su poder creador, intacto, perfecto y además eterno. La mente cree que se puede separar de eso, pues obviamente ahora tiene necesidad de curación. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección para tu creencia en el tiempo. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. Eso es caridad. El otro es impecable. El otro es el inocente Hijo de Dios. Parece como que todavía no lo percibo eso en mí, pero una vez que lo perciba en el otro, inmediatamente me voy a dar cuenta que eso también está en mí o que eso también soy yo. Porque así como puedo ver en el otro el espejo del error que yo tengo dentro, también puedo ver en el otro la verdad que yo llevo dentro.
La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad, forma que hayas podido imaginar hasta ahora. Pensamos a veces que la caridad es ayudarle al otro con lo que él cree que necesita. Quiere decir que no sería caritativo, verdaderamente caritativo, que yo le dijera a esta persona, ¿tienes necesidad de vivienda? Ah, bueno, yo te puedo proporcionar un lugar para que vivas. Ya te resolví tu problema. Eso no sería caritativo, porque sigo implicando que su mente es vulnerable, que su mente ha perdido todo poder creativo y que no puede resolver sus errores. Y si yo creo eso del otro, también lo creo de mí. Por eso lo más caritativo, en realidad, es poder ver a mi hermano tal como realmente es, como Dios lo creó, perfecto, impecable, eterno, con su poder creativo intacto, para poder corregir él mismo, o sea, dándose cuenta de su error, poder llevar a corrección sus propios errores de percepción. Y si yo veo así a mi hermano, así me voy a ver también yo. Por lo tanto, la caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarlo. Y me está diciendo aquí Jesús que a estas alturas de lo que llevamos leído, comprendido y tal vez practicado, porque yo creo que todos ustedes aquí ya han llevado a cabo alguna forma de práctica de perdón, lo que me está diciendo es que pues, todavía voy muy en el inicio, que apenas estoy empezando, que apenas voy dando los primeros pasos en esa escalera ascendente, que cuando yo llegue al último peldaño, yo mire hacia abajo y pueda entonces decir, todo esto sirvió para que yo me diera cuenta que aquí no había nada que perdonar, aquí no había nada que corregir, el Hijo de Dios sigue siendo inocente. Entonces voy en los primeros pasos de mi trabajo de perdón o de milagro o de cambio de mentalidad. Todavía no he alcanzado realmente nada, pero ya empecé. Qué bueno que ya empecé. Ese parece ser un paso mínimo, pero en realidad es un paso muy importante y muy grande. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado, vean, mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo.
haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Vean cómo también aquí nos dice que estas dos percepciones acerca del otro o en última instancia acerca de nosotros mismos, denotan claramente nuestra dependencia del tiempo. Todavía somos dependientes del tiempo. Todavía hago planes para el futuro. Todavía quiero ver que mis hijos crezcan y se realicen o que mis nietos crezcan. O sea, todavía dependo del tiempo. Todavía estoy ahorrando para mi futuro o para mi vejez. Todavía dependo del tiempo. Porque dependo del tiempo, yo no puedo hacer un salto del primer peldaño o pasito que he dado hasta arriba. El mismo tiempo es el que se acoplará a mí para subir esos peldaños. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. Lo leímos en el primer capítulo. El milagro, al ser una expresión de caridad o de amor, es lo mismo, tan solo puede acortarlo. El tiempo todavía no lo trasciende, lo va a acortar. Solo la revelación trasciende el tiempo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Esto corrige tanto el pasado como el futuro. Entonces, ¿qué importancia está la del milagro? La de que nos aceptemos o nos posicionemos como obradores de milagros, porque ese milagro está acortando el sufrimiento de mi hermano y el mío. Y lo está haciendo desde la hora donde estoy parado, hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el tiempo. Me sana algo del pasado y me deja el futuro listo para la paz que quiero tanto experimentar. ¿Todo esto quedó claro? ¿Tienen algún comentario, pregunta? Clarísimo. Entonces, cuando yo le ofrezco un milagro a otra persona, no es que yo le voy a decir, ¿tienes estos problemas? Ah, entonces te voy a dar un milagro. No, no tienes ni siquiera que decirle nada. Le ofreces el milagro, perdón, desde tu propia mente. Es decir, tú ofreces hacer un cambio de mentalidad con respecto a lo que ves, a lo que percibes en el otro. Me dice que tiene problemas, me dice que le está pasando mal, me dice que está sufriendo mucho. Bueno, yo quiero ver eso de otra manera. Yo quiero cambiar mi mentalidad de creer eso o que eso es verdad a la mentalidad amorosa que no ve eso
y que solamente ve lo verdadero en esa persona, lo puro, lo bello y lo santo, dice el curso. Gaby, Simón. eso también tiene que ver con la caridad. Eso es la Sí. caridad. Eso es la caridad, exactamente. Quiero entenderlo un poco mejor. Si puedo poner mi ejemplo, perdonando Ujú, la autorreferencia. ujú, Em, Mi cáncer, ujú, o lo que dicen los doctores que tengo. ujú. Em, Hace una semana me enteré que una prima muy, muy cercana tiene un cáncer infiltrante en mama derecha. Y ella me había contactado cuando se enteró de lo mío, que lo mío fue, tú sabes perfectamente, hace un mes. Ajá, ajá, Y entonces eh, yo estoy en esto del curso de milagros y antes de mandarle un mensaje para, pues, ¿cómo estás? ¿No? sí, ¿No? Lo primero que hice fue, le envió un milagro, pero lo hice, fíjate, es que esto es lo que quiero entender con respecto a la caridad y quiero que me corrijas, por favor, si estoy equivocada. Entonces, yo le digo, le ofrezco un milagro, porque obviamente, para empezar, a mí el cáncer me vino a quitarme de la mente todo lo que tiene que ver con con el tiempo. Listo, ¿ya? Y ajá, entonces es como yo veo el cáncer en ella y es como lo mismo que ella está pasando es algo que yo tengo que corregir en mí. Eso me queda claro y yo ya sé lo que tengo que ujú, corregir en este caso. Si ujú, yo le envío un milagro a ella desde mi caridad, digámoslo así, sí, precisamente porque yo también estoy haciendo ese cambio de conciencia para que ella haga este cambio de conciencia. Es como un efecto mariposa. sí, exactamente. Eso es lo que ocurre en la mente. Ya, entiendo. Sí, sí, eso es lo que precisamente ocurre en la mente. Es una extensión hacia toda la mente de ese cambio que tú estás realizando, de ver esa situación en lugar de con sufrimiento, dolor, angustia, pesar, etcétera, a verlo desde tu paz, desde tu santidad. Soy el perfecto hijo de Dios. Y esto que parece tener el cuerpo, esto no soy yo. Ese es el cambio que estás haciendo. Y ese cambio, como ese efecto mariposa o extensión del milagro, va a llegar a su mente y la va a afectar benéficamente de alguna manera. ¿De qué manera? En la manera en que ella lo necesita. Claro. Ujú, Gaby, y la forma en este caso específico que está mencionando Moni, de ofrecerle el milagro, en este caso a la otra chica, a la prima, ujú. es decir exactamente así, algo como, por favor, permíteme ver a mi prima de otra forma, de la manera santa y correcta que es. Exacto, es una manera de decirlo. Ese es el ofrecerle el Sí, milagro a ella, o ese sea, es el ofrecerle. Sí, mi ese es el ofrecerle. percepción, cambiar mi percepción de ella. Sí, Perfecto. cambiar mi percepción de ella con respecto a la percepción que ella misma tiene de ella. ¿Sí? Yo no sé en qué términos habló la prima con Moni, pero Claro. vamos a suponer que la prima le dijo, fíjate que me diagnosticaron esto, tengo esto y la estoy pasando súper mal, me siento muy triste, me siento con miedo, estoy llorando mucho, estoy sufriendo mucho. Ella se Ujú. percibe así. Ajá. Pues entonces yo ofrezco cambiar de mentalidad con respecto a lo que percibo en ella. Si es que percibo el mismo dolor y Claro. sufrimiento, Ujú. Pero voy a meter mi cuchara rápidamente. Aquí ella, tal cual ustedes lo dijeron, ella tenía o tiene una angustia profundísima hey, por dejar a su hija sola. Pues madre soltera, igual que yo. Y entonces me dijo, por favor, dime qué hago, cómo lo estás manejando tú. Y yo, bueno, yo estoy muy en paz, tú lo sabes. Entonces es justamente esa parte, ¿no? O sea, ella trae una angustia dura. Entonces yo digo, pucha, pues es que la entiendo perfecto. La angustia de los hijos claro, es brutal.
No te Claro, le ofrezco un milagro. claro, De acuerdo. es la mejor manera que tienes de ayudarla. Para la visión del mundo, pareciera que no. Pareciera que lo mejor o la mejor forma de ayudar a alguien es decirle, ay, te entiendo, sí, yo también estoy sufriendo, pero te acompaño en este sentimiento que tú tienes, vamos a hacernos una con el dolor. Parecería que esa fuera la mejor forma, pero no es, no la ayuda en nada a ella, en su mente me refiero, en su mente no la ayuda en nada. Porque en una situación de una enfermedad así, o de cualquier enfermedad o de cualquier situación, ¿qué sería mejor? ¿Transitar esa situación desde tu paz o desde tu miedo? No, desde la paz total, es obvio, o Ujú. sea, por No, pues desde la supuesto. paz, claro, Pero yo por estoy, supuesto, claro. pero por supuesto, porque el miedo literalmente te paraliza y no sabes qué hacer, no sabes con quién ir, no sabes cuál tratamiento tomar, no sabes nada, estás paralizado y el miedo te consume. Pero si tú estás en paz, desde la paz, revisas opciones, revisas médicos, revisas formas de tratamientos que han funcionado, revisas, no sé, hacer meditación, hacer yoga, o sea, pero estás en paz y eso te conduce a las mejores formas de paz para ti. Pero si estás paralizado, no vas a hacer nada. Y vas a Ujú. pensar que tú solo te puedes limitar pues a lo que el mundo pueda ofrecerte, a lo que tu propio cuerpo pueda hacer o no hacer por sí mismo, y ahí te vas a quedar. Ujú. Entonces sí, Moni, sí, Cintia, ofrecer un milagro a otro es esto, es desear ver a mi hermano sin juicios, sin los míos y también sin los del otro, sin juicios. Y cuando yo veo a mi hermano sin juicios, o cuando yo pido verlo así, que es ese cambio de mentalidad, entonces el Espíritu Santo entra y como decía anteriormente, Él ve más allá del error y se va directamente a la expiación, a ver la expiación. Entonces eso es lo que me comunica. ¿Qué me comunica? El Hijo de Dios es perfecto, es inocente, no puede sufrir. Eso es lo que me comunica. Y si yo acepto eso, ¡pum! Así como reguero de pólvora, se va a todas las mentes. Y esa paz, la otra persona la ocupa de la manera en que ella entiende la paz, la tranquilidad, el amor, la ecuanimidad, el estar a salvo, el no poder, el que sea imposible ni abandonar, ni ser abandonados. Ese es el cambio de mentalidad y ese es el milagro. Por eso dice aquí, hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Y esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Va a sanar aspectos del pasado que la mente trae ahí como culpa, como ataque, como creencia en el abandono, como creencia en el daño, como creencia en la vulnerabilidad. Sana estos aspectos del pasado aparentemente personal y pasado de la mente que cree estar separado del amor o de Dios, y también sana
progresivamente. Es decir, el siguiente instante ya viene listo para aceptar la paz. Para que la paz se acepte y se experimente. Qué bueno que esto se comprendió. Me da mucho gusto que esto se haya comprendido porque, como mencionábamos la clase pasada, pues sin mencionar nombres o afecciones particulares. Bueno, aquí habemos varias personas que traemos temas de salud con el cuerpo. Qué bueno que esto se comprendió, porque ahora no solamente voy a ocupar estos recursos para las exclusivas cosas de los cuerpos o de mi cuerpo, es que también lo voy a ocupar para esa persona que cree que no tiene dónde vivir y que no sabe a dónde se va a ir a vivir, para esa persona que cree que su mamá tiene ya cierta demencia y ya no puede hacer nada, para esa persona que cree que no tiene trabajo y no tiene ingresos y que cómo le va a hacer en este mundo tan difícil con esta situación económica global, para todo y para todos. Y no puedo ofrecer un milagro sin que ese milagro pase también por mí y me beneficie a mí. Entonces, qué bueno que puedo ocupar este tipo de recursos. Recursos que el mundo no me ofrece. Me los ofrece Dios porque Él sabe o conoce a su Hijo, que soy yo, tal como Él lo creó, en la perfección que Él lo creó y quiere que yo en mi sueño de separación también acepte lo mismo. Y eso es lo único que me sana. Pensaba que podíamos empezar a leer el siguiente apartado, que tiene un inciso A y dice principios especiales de los obradores de milagros, pero ya no nos va a dar tiempo. Estamos ya en la hora, entonces, ¿les parece a ustedes bien que dejemos hasta aquí? ¿Sí? Sí, Sí, está Gaby, muchas perfecto. gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de Sí, compartir muchas gracias. entonces y voy a dejar de compartir para que pues podamos terminar la clase, podamos despedirnos, pero sobre todo, una vez que este apartado, esta sección se comentó y se comprendió, considero yo que muy bien, yo les pido que esta semana que viene, antes de la siguiente clase, nos vayamos a practicar esto, por favor. ¿Sí? Milagros para todos. No te importe si esa persona es tu prima o si es tu amigo o si es un desconocido que pasas por el puesto de revistas y lo ves ahí en un periódico, que no te importe. Ofrece milagros a todos, porque ese milagro es el milagro que tú estás pidiendo para ti. Entonces, ¿nos vamos a practicar esto esta semana? Yes. Sí, Sí, Gaby. claro, por supuesto. Genial, Claro. Ujú. genial, genial, genial. Entonces, nos vemos la siguiente semana y tal vez ocupemos unos cuantos minutos al inicio de la lectura para que comentemos esto, ¿no? Y veamos cómo les fue, cómo lo sintieron, cómo lo aplicaron y bueno, qué resultado pudieron mínimamente observar. ¿Ok? Ok. Así es que, bueno, retiro la grabación.